habla de algo que a lo mejor nosotros como cristianos, o como muchas veces nosotros pensamos que está lejos de nosotros, pero hoy lo podemos decir de que la sabiduría es nuestro Dios. Por ejemplo, yo buscaba el significado en el diccionario de sabiduría, dice, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante estudio o la experiencia, facultad de las personas para actuar con eficaz prudencia o acierto. Eso es lo que dice el diccionario, pero sabemos nosotros que por ejemplo, ahí dice acierto. Nosotros no, en la palabra nosotros acierto no está porque nosotros sabemos de que Dios cuando habla o cuando Él nos da la sabiduría es porque nosotros tenemos que hablar o Dios lo hace hablar con una palabra que va directo, o sea, esa palabra tiene que ir que la persona lo esté esperando, que está sucediendo algo especial, algo que o a lo mejor algo difícil, pero Dios nos da la palabra justa para hablar. Y nosotros sabemos de que a lo mejor eso es sabiduría, pero yo buscaba después sabiduría en lo que para el tema de la Biblia y después solo me daba cuenta que no había nada porque sabiduría es Dios. Entonces yo buscaba y no encontraba, pero después uno mismo me daba cuenta de que la sabiduría es Dios mismo. Y eso nosotros podemos dar cuenta de que la sabiduría, o sea, nosotros como cristianos debemos de tener la sabiduría. Si nosotros hoy en día no tenemos sabiduría es porque realmente a lo mejor estamos jugando a ser cristianos. A lo mejor suena fuerte, pero si nosotros hoy en día, no sé, tenemos que aconsejar a alguien y Dios nos da esa palabra justa, esa sabiduría, es porque Dios nos hemos podido dar cuenta de que no hemos perdido el tiempo. Muchas veces a lo mejor al ser sabio no es tan solamente hablar, porque la sabiduría también yo creo que es más profunda o más especial cuando uno aprende a escuchar. Yo creo que ahí uno va adquiriendo sabiduría. ¿Por qué? Porque uno escucha y después Dios nos da, como digo, esa palabra justa para dar un mensaje que necesita las personas. Y dice acá voy a leer mi Biblia porque la tengo más rayada. Dice, hay tres palabras que salen aquí también en el 27, dice necio, débil, necio y débil, y vil. Dice, sino que al necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de que ahí estábamos nosotros. Éramos viles, éramos necios, éramos débiles. ¿Por qué? Porque de ahí Dios escogió para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque nosotros hoy podemos decir que a lo mejor podemos tener sabiduría, como decía, es porque Dios está en nosotros, porque Dios, mediante el Espíritu Santo, cada día nos guía, cada día nos da esa palabra justa para decirlo, ya sea a nuestro vecino, a nuestro amigo, así como también fue el momento de que esa palabra justa llegó a mi vida. Por ejemplo, dice necio, es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. O sea, nos podemos dar cuenta que un necio no es inteligente. Un necio nunca va a poder aconsejar a otra persona. ¿Por qué? Porque el necio se encierra en él mismo, que él tiene la verdad, que él tiene todo en él. Entonces nosotros podemos decir que un necio no puede aconsejar, pero Dios dice que Dios cogió al necio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese necio se deja ser guiado por Dios. Nosotros podemos decir de que yo como persona sí era un necio, porque creía de que yo tenía la razón. Después dice el débil, que tiene poca fuerza o resistencia física, poca resistencia anímica o moral para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. A lo mejor nosotros antes de conocer a nuestro Dios nos pasaba alguna dificultad y nos encerrábamos nosotros mismos.
Hoy nosotros podemos ver de que a lo mejor personas que no han conocido a Dios tienen un problema y se quitan la vida. Piensa que es lo más fácil. Piensa que es lo más que puede pasar. O sea, para él a lo mejor es fácil, pero para su familia que está, no es fácil. ¿Por qué? Porque queda sufrimiento, queda dolor, hay angustia, hay muchas cosas que pasan en ese momento. Entonces nosotros podemos decir de que nosotros también éramos débiles. Y al débil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice vil, persona que actúa de gran maldad de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. O sea, un vil hace las cosas y no se arrepiente. A lo mejor puede matar a alguien y le da lo mismo. Ese es un vil. Es una persona que a lo mejor va a hacer daño a otra persona y va a seguir como su vida normal. Entonces, nosotros a lo mejor también éramos así. Pero Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Dice que Él escogió al necio, al débil y al vil. Y nosotros nos podemos dar cuenta de que a lo mejor hoy en día toda la iglesia en general, nosotros podemos ver en internet y nosotros hemos estado viendo también en estos días de este mensaje de Corintios. El pastor nos estaba enseñando, lo hablaba de la iglesia de Corintios, que era una iglesia que pensaba que ellos tenían la razón, que ellos pensaban que lo sabían todo, que ellos pensaban de que eran orgullosos, como decía el otro día nuestro pastor. Entonces nosotros pensamos de que o ellos pensaban de que tenían toda la razón. Pero me llamó mucho la atención en el mismo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 17, cuando Pablo le habla, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, nosotros podemos ver de que aquí hay una sabiduría de palabras, que nosotros pensamos que somos sabios, pero no es así. Pensamos que sabemos aconsejar, pero muchas veces ese consejo es malo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa sabiduría de Dios? Buscaba y decía que la sabiduría de Dios se obtiene orando, teniendo una comunión con Dios, leyendo la palabra, y ahí se obtiene esa sabiduría. Entonces nosotros, si no tenemos esa sabiduría, o hasta el día de hoy a lo mejor pensamos de que no podemos aconsejar a alguien, es porque estamos haciendo mal. Porque a lo mejor todavía pensamos de que Dios todavía no nos cogió a nosotros para hacer algo especial. Y me llamaba más la atención cuando dice predicar el Evangelio. O sea, Dios nos dio esta sabiduría para predicar. Para predicar el Evangelio a toda criatura. A lo mejor no con grandes palabras, no con gran sabiduría, sino a lo mejor con una palabra especial, con una palabra humilde. Por ejemplo, yo hablaba con mi esposa y le decía, yo lo entiendo como yo ir a predicar a una persona, pero no con grandes palabras, sino a lo mejor con una palabra humilde, como Dios sabe llegar a los corazones, no con un gran intelecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando uno llega a hablarle a una persona, no sé, con drogadicto, a un alcohólico, y uno empieza y llega como bien levantado a hablarle, esa persona no lo va a tomar en cuenta. Entonces la sabiduría que dice, o sea, yo en la otra vez leía que Pablo cuando iba a predicar por ejemplo, a judíos, se convertía, hablaba como judío. Si iba a predicar a otra parte, hablaba como ellos. No podía hablar como a lo mejor diferente. ¿Por qué? Porque para llegar a esas personas tiene que ser así. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que debemos hacer esa sabiduría para predicar la grata nueva de salvación. Entonces, y después también leía lo que había leído antes, dice, en el 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios y el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, aquí nos vuelve a hablar de la predicación. Nos vuelve a hablar de que nosotros debemos de tener esa sabiduría para predicar la grata nueva de salvación. Yo no le digo que nosotros no tengamos esa sabiduría, no leamos, no estudiemos.
No, todo lo contrario, nuestro pastor lo ha dicho que debemos de aprender eso, porque no va a faltar que lo va a querer pillar en el mensaje. Pero sí, a lo mejor llegar a una predicación, llegar a alguien, a lo mejor no es, como le digo, no es con un gran intelecto, a lo mejor son palabras suaves, palabras que la persona está esperando. Porque yo, como persona, yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo si a lo mejor alguien me hubiera venido a hablar con otro intelecto, a lo mejor uno no entiende. Pero si me hablara así de tú a tú, o como cualquier persona, uno entiende qué es lo que es el plan de salvación. Pero como le digo, la sabiduría que Dios nos dio es para predicar la grata nueva de salvación. La sabiduría que Dios nos dio es para buscar la forma correcta de llegar a las personas. Cuando nosotros llegamos a esa forma correcta, sabemos de que Dios es el que está actuando en nuestra vida, que Dios es el que está usándolo, es que ahí nos podemos dar cuenta de que tenemos esa sabiduría. Uno siempre, yo le decía al pastor delante, yo buscaba y antes ya predicaba esto, pero hoy me llamó la atención la palabra predicación. Predicación. O sea, predicación, ¿qué significa? Anunciar la grata nueva de salvación. Como le decía Pablo, decía que él no venía a bautizar, sino que él venía a que la gente llegara al arrepentimiento y que conociera a Dios. Y para eso nosotros fuimos cogidos. No necesitamos, como le digo, gran sabiduría para explicar cosas a lo mejor inexplicables. Si tan solamente tenemos que aferrarnos a predicar la grata nueva de salvación, a decirle que hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios que todavía está vivo, de que es todo para nosotros, de que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Eso es la sabiduría que Dios nos dice, de que debemos de predicar la grata nueva de salvación, de que debemos de todavía, a lo mejor nosotros podemos pensar, no, estamos cómodos, a lo mejor el templo está grande, está agradable, pero debemos de predicar la grata nueva de salvación. No encerrarlo aquí en las cuatro paredes, sino que seguir anunciando. Yo le digo, pongámoslo siempre en el lugar de nosotros. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, pensábamos que estábamos bien. Pensábamos que a lo mejor algunos no tomaban, no fumaban, no estaban en la droga, no estaban en el alcohol, y pensaban que su vida era normal. Pero volvemos a recordar de que si nosotros no hemos reconocido o no hemos creído en nuestro Dios, no hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de nada nos sirve. De nada nos sirve. A lo mejor nuestros papás pueden orar por nosotros, nuestros mejores amigos, pero dice la palabra que nosotros debemos confesar con nuestra propia boca que nuestro Dios es el Salvador de nuestras vidas. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. La sabiduría, de que nosotros tengamos cada día esa sabiduría para llegar a las personas, para llegar a los jóvenes, para llegar al alcohólico, al drogadicto, a aquellas personas que necesitan de nuestro Dios. Así que ese sería el mensaje del día de hoy, para que nosotros cada día, como digo, tomemos fuerza, alentémonos para seguir adelante. A lo mejor este tiempo de invierno, de lluvia, pero va a llegar el verano, donde sí vamos a tener que disponer. A lo mejor hemos visto que han pasado cosas difíciles en este último tiempo, pero sí vamos a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque, como les digo, hoy en día Dios nos dice que nosotros hemos sido escogidos para predicar la grata nueva de salvación, porque nosotros ya la conocemos, nosotros ya somos salvos por gracia, pero hay harta gente, hay hartos jóvenes que se están perdiendo porque ellos no han creído todavía o no han conocido el amor de Dios. Que este sería el mensaje. Te invito a que estemos orando. Ahí mismo sentaditos vamos a estar dando gracias por el mensaje.